buenos días, nosotros somos el equipo 2 y hoy vamos a presentar el tema de los análisis de alimentos. Estos análisis son importantes porque permiten conocer la composición, la calidad y seguridad de lo que consumimos y damos a consumir. En esta exposición vamos a explicar los diferentes tipos de análisis, como los químicos, físicos y microbiológicos, así como los materiales que se utilizan, cómo se deben tomar las muestras y por qué cada uno es diferente. Vamos a empezar lo que son los análisis de proteínas y cómo se debe tomar la muestra. En el análisis de proteínas, primero se toma una muestra de alimento y se tritura o se hace una mezcla homogénea. Después, el material específico se utilizan matraces, reactivos de digestión y un destilador. Los matraces contienen la muestra, los reactivos descomponen las proteínas y el destilador permite medir el nitrógeno. Este análisis es diferente porque se basa en medir el nitrógeno presente, ya que las proteínas contienen este elemento y así se puede calcular su cantidad. Después voy a explicarle para qué sirve cada uno de los materiales que se utilizan para el análisis de proteínas. Como vemos, este es el matraz, este es el reactivo de digestión y este es el destilador. El matraz sirve para contener la muestra y los reactivos durante el proceso. Así se lleva a cabo la digestión de la proteína. Este es el reactivo de digestión. Se usan para descomponer lo que son las proteínas y convertir el nitrógeno que contiene en una forma medible, generalmente el amonio. Después está el destilador de Kellogg, que es la parte clave del método. Sirve para separar y medir el nitrógeno que proviene de las proteínas. Con esto se calcula cuánta proteína tiene la muestra. Después seguimos lo que son con el análisis de las grasas. ¿Cómo debo tomar la muestra? Las grasas, en el análisis se toma una muestra seca y se somete a lo que es un proceso de extracción. En el material específico se utiliza un extractor de solventes y una balanza. Extrae la grasa, los solventes la disuelven y la balanza permite cuantificarla. Este análisis es diferente porque se basa en la extracción de lípidos, ya que las grasas no se disuelven en agua y se necesitan solventes especiales. Este es lo que es el extractor de Solheim, estos son los solventes y esto es lo que es la balanza para los análisis que se hacen de las grasas. El extractor de Solheim sirve para extraer la grasa de la muestra usando un solvente de manera continua. Después los solventes disuelven la grasa porque la grasa no se disuelve o no se mezcla con la agua. Permite separar la grasa del resto del alimento. Y la balanza que se usa para pesar la muestra y después así se calcula cuánta grasa se extrajo. Después seguimos con lo que es los tipos de análisis para lo que son los carbohidratos. En el análisis de carbohidratos se toma una muestra homogénea y se preparan soluciones para su análisis. En el material específico que se utilizan son los reactivos, son tubos de ensayo y material de laboratorio. Los reactivos permiten identificar los carbohidratos mediante reacciones químicas. Este análisis es diferente porque se basa en reacciones químicas que producen cambios visibles como color para detectar la presencia que son de los carbohidratos. Como ven, estos son los reactivos, después siguen lo que son los tubos de ensayos y el material de laboratorio. Los reactivos, estos son diferentes a los reactivos de digestión porque sirven para reaccionar con los carbohidratos y detectar su presencia, por ejemplo, como cuando cambian de color. Después los tubos de ensayo, que se usan para realizar las reacciones químicas de una forma controlada. Y después lo que son los materiales de laboratorio, que incluyen cosas como pipetas, gradillas, etc., que ayudan a medir, mezclar y manipular las muestras correctamente. Siguiendo los análisis químicos, vamos que en el análisis de cenizas. Para empezar, tenemos que tomar una muestra seca y colocarla en un recipiente resistente al calor. Entramos a los materiales que específicamente se necesitan. Empezamos con los crisoles, que son recipientes pequeños de cerámica para vertir la muestra ya seca y meterlo al horno de mufla. ¿Por qué se necesitan usar estos tipos de recipientes? Ya que el horno llega a altas temperaturas para lograr que el producto o la muestra se convierta en cenizas. Y entonces, si no usamos algún recipiente adecuado podría tener restos y afectar el resultado. Seguido de esto, también se usan las pinzas, que se usan para retirar el envase
del horno, ya que está muy caliente y debemos dejarlo para que se refresque tapado de igual manera. Seguido vamos con el análisis de humedad. Se toma la muestra fresca y se pesa rápidamente para evitar cualquier pérdida de agua o de humedad. Y ahí empleamos lo que es una balanza, recipientes de igual manera y una estufa para que se haga el proceso. Bueno, a mí me corresponde presentar dos análisis físicos, los cuales son pH y acidez. Estos análisis son muy importantes porque nos permite evaluar la calidad y seguridad del alimento. El pH es una medida que nos indica qué tan ácido o básico es un alimento. ¿Cómo debemos tomar la muestra? La muestra debe ser líquida o, en caso de ser sólida, diluida en agua. Es importante que esté homogénea para obtener resultados específicos. Sus materiales específicos son lo que es pues, ácido y base de precipitación. Como vemos aquí, cuando un ácido está normal puede estar en 0 a 6 grados, y cuando está en neutro debe estar en 7, y ya cuando está más alcalino debe estar entre 7 y 14. Primero se prepara la muestra, después se realiza la medición utilizando métodos correspondientes para así registrar los resultados obtenidos. La acidez titulable. La acidez titulable es la que mide la cantidad de ácidos presentes en un alimento. ¿Cómo se debe tomar la muestra? La muestra debe estar líquida o diluida en agua. Es importante que esté mezclada antes de iniciar con el análisis. Los materiales específicos son la bureta, base de precipitación y reactivos, como aquí podemos ver. Aquí cuando se le echa bueno, pues aquí pues está como un procedimiento para que cambie de color lo que está aquí, lo que es el ácido, para cambiar de color con el reactivo. Se coloca la muestra en un recipiente añadido con los reactivos, como dije, y se realiza una circulación con la bureta. Bueno, voy con las vitaminas. El análisis químico para la determinación de vitaminas es un proceso que permite identificar y medir la cantidad de vitaminas presentes en una muestra, como alimentos, medicamentos o fluidos biológicos. Las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales en el cuerpo y se necesitan en pequeñas cantidades y se clasifican en hidrosolubles como la vitamina C y el complejo B, y los liposolubles como las vitaminas A, D, E y K. Para su determinación se utilizan distintos métodos, entre ellos son los métodos químicos que destacan en titulaciones donde se produce un cambio de color al reaccionar la vitamina. También existen métodos instrumentales más precisos como la cromatografía líquida de alta resolución, que permite separar y cuantificar varias vitaminas, y la espectrofotometría, que mide la absorción de la luz por parte de la vitamina. El proceso general incluye la preparación de la muestra, la extracción de las vitaminas, que es como vemos aquí, su purificación y finalmente su análisis. Bueno, le voy a explicar por qué es diferente lo que son los análisis químicos. Que los análisis químicos son diferentes porque cada componente del alimento, ya sean grasas, carbohidratos o proteínas, tiene propiedades distintas, por lo que requieren distintos métodos, reactivos y procedimientos específicos para poder identificarlos o cuantificarlos correctamente. Esto permite obtener resultados más precisos y más confiables. Ahora vamos a comenzar con los análisis físicos. El color. El análisis físico de color consiste en el estudio cómo se percibe el color a partir de la interacción de la luz con los objetos. El color no es una propiedad propia de los materiales, sino el resultado de la luz que refleja, absorbe o transmite. Cuando la luz blanca indice sobre un objeto, este absorbe ciertas longitudes de ondas y refleja otras, que son las del ojo humano, que se perciben como color. El color puede analizar mediante tres características principales: el tono que indica el color, o el tipo de color, como rojo o azul; la saturación, que representa la intensidad o pureza del color; y el brillo o luminosidad, que indica qué tan claro o oscuro es. Para su medición se utilizan instrumentos como espectrofómetro, que analiza la cantidad de luz reflejada o absorbida por una muestra en diferentes longitudes de ondas. También se emplean en sistemas de color como modelo RGB, rojo, verde y azul. El
El análisis físico del color es importante en áreas como la industria alimentaria, textil, diseño gráfico y control de cantidad, ya que permite asegurar que los colores sean conscientes, precisos y adecuados para su uso. La textura. Bueno, la textura es una propiedad física que describe características como dureza, suavidad o elasticidad de una muestra. La muestra debe ser representativa al tomarse con forma y tamaño uniforme y evitar manipulación excesiva para no alterar sus propiedades. También se deben mantener condiciones como temperatura y humedad. El material específico para tomar esta muestra es un texturómetro, guantes, recipientes limpios. Y esta muestra es diferente porque evalúa propiedades físicas, por lo que no es importante modificar la muestra, sino la esterilidad. Después continuamos con los que son los análisis microbiológicos. Análisis microbiológicos. Mesófilos. Los mesófilos son microorganismos que crecen a temperaturas medias y se utilizan como indicador de calidad microbiológica. La muestra debe tomarse de forma aséptica usando material estéril y evitando contaminación. Se deben conservar adecuadamente y analizar rápidamente. El material específico para realizar esta muestra es hisopos estériles, placas Petri, medios de cultivo, incubadora, guantes y bata. Y este análisis es diferente porque evalúa microorganismos, por lo que la prioridad es evitar contaminación, ya que cualquier error altera los resultados. En el análisis microbiológico de los coliformes toman la muestra de forma estéril y manejan con mucho cuidado para no contaminar, donde se utilizan medios de cultivo que sirven para crecer microorganismos y la incubadora, que mantiene la temperatura adecuada para el crecimiento. En el análisis microbiológico de salmonela toman la muestra completa estéril y la transportan correctamente al laboratorio, donde se utilizan medios selectivos que solamente permiten crecer ciertos microorganismos, la incubadora que mantiene la temperatura adecuada y materiales estériles que evita la contaminación de los análisis. Los análisis de alimentos pueden ser químicos, físicos o microbiológicos, y cada uno de ellos utiliza distintos tipos de métodos, materiales y formas de lograr la muestra, dependiendo de lo que se quiere analizar. Los análisis químicos permiten conocer la composición nutricional como proteínas, grasas y carbohidratos. Los físicos evalúan características como la textura y el color, y los microbiológicos identifican la presencia de los microorganismos. Todos son importantes porque ayudan a asegurar la calidad, la seguridad y valor nutricional de los alimentos que nosotros consumimos y que nosotros podemos dar a consumir, obteniendo resultados confiables mediante procedimientos adecuados. A continuación vamos a hacer un análisis de un caso, que es la evaluación físico-química del maíz y el cacao en Comalcalco, Tabasco. En la región existe una alta producción de cacao, oleaginosa, y el maíz, que es un cereal utilizado para elaborar productos como chocolate artesanal, pinole y masa. Un grupo de productores locales detecta variación de la calidad del chocolate, problemas de humedad en el grano de maíz almacenado, posible presencia de contaminación o deterioro. Por lo tanto, solicitan al laboratorio escolar del CECIT de plantel 4 análisis físico-químicos para evaluar la calidad. Las muestras que vamos a analizar en nuestro laboratorio van a ser, la muestra 1 es el grano de cacao fermentado y la muestra 2 es un maíz almacenado. Los análisis que vamos a realizar se los diremos a continuación. Empezando por la muestra número 1 sobre el cacao, en el contexto de que estuvo fermentado, vamos a empezar en el área de análisis físicos sobre su color y textura. Debería tener un color marrón oscuro, una textura firme pero ligeramente porosa debido a la fermentación, ya que si presenta algún tipo de otro color que no es el adecuado, podría representar algún peligro de calidad e inocuidad que podría comprometer el proceso que se lleve a cabo. Dentro de los análisis químicos está el pH, ligeramente ácido, aproximadamente debería tener entre el nivel 5 y 6 por los procesos de fermentación, ya que si es demasiado alto en el proceso de fermentación o hubo algún proceso mal o en el momento que se almacenó
pudo afectar y pudo aumentar o bajar este rango. Dentro de sus contenidos de grasa, el cacao es uno de los que tienen más grasa, que es una de sus propiedades, que tiene un alto contenido lipídico y característico del grano del cacao, porque tiene que tener un nivel de grasa según sea el proceso para que se hierva. Siguiendo con la muestra 2, el maíz. Dentro de su análisis físico tenemos que revisar su textura y color, ya que debido al proceso como se presenta en el caso de humedad, su color pudo cambiar variando depende de qué tanta humedad tuvo y también su color, ya que esto influye mucho en el tipo de almacenamiento y de humedad. Dentro de los químicos, claramente tenemos que hacer la determinación de humedad, que se mide cuánta agua tiene y evita el crecimiento de organismos. Como se habló previamente, se toma la muestra almacenada y al momento hay que pesarla para evitar que pierda aguas, entre otros. Y por último, su contenido de carbohidratos. Al ser un proceso de humedad, esto pudo debilitar y hacer que el maíz tenga pérdidas durante su almacenamiento, ya sea de propiedades como proteínas y carbohidratos, que es lo que se quiere comprobar. En conclusión, para determinar ambas muestras tuvimos que revisar todos los tipos de análisis y utilizamos los más adecuados de acuerdo a cada uno. Por ejemplo, en el caso del maíz, que hay que determinar la humedad, obviamente hicimos el de humedad y determinación de sus carbohidratos, ya que serían cosas que a simple vista podemos ver que se afectan. Y en el caso del cacao también, los análisis de su color y textura son una de las cosas que principalmente se dan guía. Y en conclusión, todos estos análisis nos llegan a la conclusión de que tenemos que comprobar, ya sea físico, microbiológico y químico, para que el producto pueda llegar a las mesas de los consumidores y puedan iniciar su proceso, ya que deben de cumplir ciertos estándares de calidad y